Estaba cómodamente sentado en mi silla en el puente de mando del abismo de KUSC cuando sucedió. Estábamos en una misión de patrulla de rutina, cuando de repente sentí una sensación de temor e inquietud. A juzgar por la reacción de la tripulación, no fui el único. Eso solo podría significar una cosa. ¿Un salto FTL? No había ningún salto FTL programado para hoy. No. Lo confirmo. Capitán. Sensores. Localicen el origen del pulso. Comunicaciones. Contacten al alto mando y estén atentos a posibles comunicaciones de la nave desconocida. Todos los combatientes en posición. Quiero que nuestras armas estén listas ayer. No sé qué es eso. Pero no puede ser bueno. Mi mente estaba acelerada. Solo había alrededor de 100 naves con capacidad FTL en toda la Unión Kresiok. Y rara vez se usaban. Por lo que esto era más que preocupante. ¿Había sido robado con algún extraño propósito por una organización terrorista? Un barco FTL podría ser una auténtica arma de destrucción masiva. Un salto junto a un planeta habitado sería devastador. Nuestra posibilidad era que la nave tuviera que depender únicamente de sus IA hasta que la tripulación resucitara. Lo localizamos. Señor. Está a unos 15 minutos luz de distancia. Todas las unidades Kresiok fueron traducidas al sistema métrico para facilitar la lectura. Capitán. Prepárese para la supresión masiva. Ubícanos a unos 200 kilómetros de ellos. Llegamos a nuestra posición unos segundos después. Por supuesto, para los observadores estáticos, debido a la relatividad, en realidad habían transcurrido 15 minutos. Era un problema, especialmente para los viajes interestelares. Pero la mayoría de la gente se conformaba con no abandonar nunca su cueva de nacimiento. Y mucho menos su sistema estelar. Señor, el alto mando confirma que no faltan naves FTL. Esta es desconocida. ¿Desconocido? ¿Qué significa eso? Son extraterrestres. Hicimos su análisis estructural. Lo enviaré a tu pantalla. Jadeé horrorizado. El barco que tenía ante mí era como una pesadilla traída de nuestro propio pasado. Una caricatura de nuestros primeros barcos tal como los veían los oponentes a la expansión. Se trataba de un conjunto de módulos aglomerados sobre una viga central. Con la propulsión en la parte trasera y la habitación y la carga en la parte delantera. Con anillos giratorios como medio de gravedad artificial. También había gigantescos paneles radiadores para disipar el calor y módulos de descenso para planetas con y sin atmósfera. En definitiva, no era muy diferente de los barcos que nuestros antepasados construyeron para conquistar las estrellas. Con una diferencia evidente. Los grandes trozos de vidrio en el casco estaban por todas partes a lo largo de los módulos habitacionales. Y en la parte delantera del barco había una estructura que parecía una cúpula. Compuesta por muchos paneles de vidrio. ¿Es eso? No deberíamos sacar conclusiones precipitadas. Hasta donde sabemos, podría tratarse de la óptica de sus sensores. Aún así, se sintió mal. Intenté con todas mis fuerzas no imaginar cómo se sentiría estar en estos barcos. Estaba respirando pesadamente, tratando de controlar mi miedo. Ventanas. En una nave espacial, podías ver con tus propios ojos lo que ya era insoportable en las imágenes. Podrías. No. Con tantas ventanas mirarías al infinito. Además, la cantidad de luz que entra por ellos sería insoportable. Señor, parece que quieren comunicarse a través de ondas de radio. Bueno, abre un canal. Señor, aún no hemos descifrado su idioma. Bien, no pensé en eso. A veces puedo ser tonto. Bueno, aparentemente lo hicieron. Señor, parece que primero nos están transmitiendo datos sobre su idioma. Mierda. ¿Dije eso en voz alta?
Todas las IA que el gobierno pudo prescindir están trabajando en ello. Y recomiendan que les enviemos nuestros propios datos. En caso de que sean mejores traduciendo que nosotros. Y así, esperamos y esperamos otros 15 minutos más. Antes de que finalmente, recibo una comunicación clara. Señor, parece que han traducido nuestro idioma. ¿Qué hacemos? Esperen las órdenes del Consejo. No podemos tomar iniciativas en esta situación. Mi experiencia me enseñó que casi siempre era mejor no tomar decisiones por sí solo sobre algo que no dependa de su experiencia. El primer contacto con una raza alienígena estaba ciertamente en esta categoría. El presidente del Consejo dijo que tomará algunas horas abrir una sesión de emergencia. Se le pide que se encargue usted mismo del primer contacto durante este tiempo. ¿Qué? A mí, un oficial militar, se le ha confiado la tarea de representar a mi especie ante una raza alienígena. ¿Qué estaba pensando el orador? Entonces me di cuenta de que todo el mundo, no solo yo, había sido sorprendido por ese primer contacto y que nuestra civilización en su conjunto no estaba preparada para ello. La idea de que la vida podría haber aparecido en otras partes del universo nunca se nos pasó por la cabeza, y mucho menos vida inteligente. Además, habría asumido que convertirnos en viajeros espaciales era bastante raro, ya que solo lo hicimos debido a la gran crisis. Cerré los ojos y suspiré profundamente. Abre un canal. Solo había audio. Y la conversación la hacía una IA de traducción, por lo que era más como un intercambio textual glorificado. Comencé la comunicación. Saludos. Soy el capitán Mircol, del abismo de KUSC. Les doy la bienvenida en nombre de todos los Kresiokin. Por favor, vuelvan a ponerse en contacto conmigo cuando un miembro de la tripulación biológica esté listo para conversar. Eso debería darme algo de tiempo para pensar qué hacer. Con un poco de suerte, la resurrección enfrentará un problema inesperado y el consejo ya se habrá reunido para entonces. Soy biológico y estoy listo para conversar. Apenas pude contener mi sorpresa y comencé a entrar en pánico. ¿Ya me había equivocado? Pido disculpas si mi comentario anterior te insultó de alguna manera. No pensé. No te preocupes. Tu comentario acaba de despertar mi curiosidad. Soy el enfermero Jonathan Hart, líder de esta expedición. ¿Enfermera? Ese es un título interesante. Ah, parece que hubo un error de traducción. No es importante por ahora. Solo que, no soy enfermera. Muy bien. ¿Puedo saber por qué vino a este sistema, en lugar de a nuestra capital? ¿Para establecer contacto? Bueno, no planeábamos establecer contacto. Nos topamos contigo por pura casualidad. Espera, ¿en serio? ¿Cómo no supiste que el sistema estaba habitado? A juzgar por su apariencia. Su tecnología es mucho más avanzada que la nuestra. Supongo que hizo una transición completa al entrelazamiento cuántico para comunicarse. Y eso no puede ser detectado. Entonces, para nuestros sensores, era completamente invisible. Asentí. Eso tenía sentido. No pensé en eso. Voy a ser honesto contigo. Probablemente no esté calificado para esto. Pero el gobierno quiere que me encargue del primer contacto hasta que estén listos. Así que preferiría no comenzar negociaciones ahora mismo. Escuché la voz sintética imitando. Mal. Una risa. Lo siento. Es solo que estoy en una situación similar a la tuya y recibí órdenes explícitas de no iniciar negociaciones. Eso fue un alivio. Entonces, ¿qué haremos mientras nuestros respectivos gobiernos se preparan? Bueno, podríamos hablar sobre nuestras respectivas culturas, mejorar nuestra traducción y aprender sobre posibles insultos accidentales que nuestros verdaderos diplomáticos deberían evitar. Buena idea. ¿Y bien? ¿Hay algo que quieras saber sobre nosotros?
Por supuesto que lo hubo. Muchas cosas. En realidad. Pero una pregunta en particular. No pude aguantar más. Este cristal en tu casco. ¿Verdad? Quiero decir, puedes ver. Estaba luchando por formular la pregunta. Me había mantenido bien hasta ahora. Pero no duraría. Como estaba distraído por otros temas. Podía contenerlo en el fondo de mi mente. Pero ahora, inundó mi mente y la congeló. El horror absoluto que es presenciar el espacio con tus propios ojos. Un terror tan ancestral y tan fuerte que podría incluso matarte. Era simplemente tan incomprensiblemente vasto que incluso si sobrevivías, tu mente quedaría irremediablemente destruida. Empecé a preguntarme, ¿cuánto tiempo llevaba en este estado mental? Sentí como si el tiempo mismo se estuviera estirando y doblando, mientras yo estaba perdiendo el control de la realidad. ¿Y bien? ¿Cuál es tu pregunta? En un instante, recuperé el sentido. Me sentí más fuerte, más preparado, como si experimentar este miedo me hiciera un poco más inmune a él. ¿Tu nave tiene ventanas? Sí, es crucial para la moral. Para que no te sientas atrapado en una caja de metal. Incluso si ese es el caso. Además, ¿quién querría ir al espacio y no poder hacerlo? ¿Lo ven con sus propios ojos? Cresiox. Nunca reaccionamos bien ni siquiera en la superficie. Así que, esperad, ¿ustedes son una especie subterránea? Sí, por supuesto. ¿Me estás diciendo que puedes vivir en la superficie? Sí, pero ¿cómo? La superficie es árida y... Oh, esa fue una lección aprendida. En el primer contacto, no asumas nada. Y me refiero a cualquier cosa. Porque lo que te parece la norma bien puede ser una anomalía específica de tu raza. Supongo que la superficie de tu mundo es habitable. Que evolucionaste allí y, como tal, estás acostumbrado a ver el cielo y las estrellas. Más que eso, lo buscamos activamente. Ver nuestro planeta con nuestros propios ojos siempre fue un sueño de nuestra especie. Todas las civilizaciones que formamos estudiaron las estrellas. Antes de inventar la agricultura. Nacer en una época que nos permite explorar las estrellas se siente. Es un gran privilegio y todos los miembros de nuestro equipo soñaban con su trabajo desde que eran niños. Vaya, no sé qué decir. ¿Era solo yo o su sintetizador de voz estaba mejorando? Al principio sonaba como un robot monótono. Pero ahora había mucha más entonación. Cuando Jonathan hablaba del espacio, se podía escuchar la alegría y el entusiasmo en su voz sintética. Oh, sí, tengo otra pregunta. ¿Cuál era tu misión? Ya que no planeabas encontrarnos. Explorar y estudiar sistemas estelares. Era una misión puramente científica. No buscábamos recursos ni colonias potenciales. Una misión científica fue solicitada por una IAO. Fue solicitado por toda la comunidad científica. Estábamos ansiosos por. Dijiste nosotros. ¿Eres un científico? Sí, como la mayoría de la tripulación. Después de todo, esta también es una muy buena ocasión para continuar con nuestra propia investigación. Yo, por ejemplo, estudio la formación y evolución de los cinturones de asteroides. Bueno, entonces, no solo los humanos todavía tenían científicos, sino que les confiaron una nave con capacidad FTL, y realizaron el primer contacto. ¿Qué? Mierda. Estos sociópatas drogadictos ni siquiera deberían abandonar sus instalaciones bajo ningún concepto. Fueron un mal necesario en algún momento. Pero los reemplazamos con IA tan pronto como pudimos. Probablemente para mejor. Si no puedes entender algo sin tomar una sustancia química que te cambia para siempre como persona. Y te excluye de la verdadera edad adulta. No deberías intentar entenderlo en primer lugar. Y ahora, llegaron los humanos. Y aparentemente trataron a estos
cáscara pálida de lo que podría haber sido un miembro funcional de la sociedad. Como personas normales. Eso fue demasiado lejos. Ahora sabía por qué los humanos podían mirar al espacio sin perder la cabeza. Para empezar, no tenían ninguna. ¿Cómo se puede permitir que tales amenazas a la sociedad tomen el control de lo que es esencialmente un arma de destrucción cognitiva masiva? ¿Está todo bien? Has estado en silencio por un rato. No puedo hablar con usted. Por favor, no nos contacte hasta que su gobierno esté listo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eres un científico. ¿Qué haces al mando de una nave espacial? Está bien. Claramente hubo un problema con la traducción. Si estás teniendo este tipo de reacción, entonces no hay otra explicación. Envíanos todos tus datos sobre los científicos y encontraremos una explicación en poco tiempo. Lo obligué. Me odiaba tanto. Casi arruinó el primer contacto sin siquiera considerar que podría haber sido un fracaso material. Por supuesto, los humanos nunca permitirían que un científico subiera a una nave espacial. Solo tenía que esperar y tendría mis respuestas. Entonces esperé. Y esperó. Y esperó. Después de 10 minutos, los humanos nos pidieron nuestros conocimientos sobre neurociencia. Se los di y esperé durante casi 20 minutos antes de que me pidieran nuevos datos. Esta vez, fue historia. Solo después de transmitir los datos me di cuenta de que me habían engañado para que les entregara información potencialmente confidencial. Bueno, al menos eran solo las cosas disponibles públicamente en las redes. O al menos eso pensé. ¿Acabo de filtrar datos clasificados a otra carrera? Cada vez que sentía que no podía hacerlo peor, aún así me las arreglaba para equivocarme. Mi carrera terminó después de hoy. Y los humanos no hablaron. Y entonces esperé. Y esperó. Y esperó y esperó. Esperó casi una hora antes de que volvieran a hablar. Hola de nuevo. Perdón por la larga espera. Pero descubrimos algo crucial sobre ti. O tal vez sobre nosotros. A diferencia de ti, tenemos neotenia. Que, como seres humanos, todavía mostramos características infantiles. Para usar un dicho Kresiok, estamos excluidos de la verdadera edad adulta. No, tú, sin embargo, puedes alcanzar la verdadera edad adulta. Con esto me refiero a que tu cerebro pierde su plasticidad. Solo puedes aprender nuevos conceptos de verdad hasta los últimos años de la adolescencia. No, pero eso no es suficiente para aprender todo lo que necesitas saber. Al menos para algunos puestos. Y además, un buen científico sigue aprendiendo durante toda su vida. Comunicaciones. Corten el canal. Lo siento, señor, pero las órdenes del orador son claras. El canal debe permanecer abierto en todas las circunstancias. Así que necesitaban una forma de evitar que su cerebro se fosilizara. Y encontraron una combinación de hierbas, transformadas con el tiempo en una poderosa droga. La voz definitivamente se había vuelto más sutil. Podía escuchar la mezcla de fascinación morbosa e ira contenida. Mientras el extraterrestre describía la parte más vergonzosa de nuestra historia. Eran marginados. Una amenaza. Pero no podías deshacerte de ellos porque los necesitabas para salvarte de tu propia incompetencia. No actuaré como si mi propia gente no hubiera causado una catástrofe similar por su propia estupidez. Pero aún así, los necesitabas para resolver tu gran crisis. Te empujaron a las estrellas que tanto temías. Lanzaron tu civilización en el camino del progreso y, a cambio, los reemplazaste con AIs de su propia creación. Sí, y entonces, el peligro era real. No se podía confiar en estos monstruos. Renunciaste a comprender tu propia tecnología. Pusiste todo en manos de máquinas en lugar de aquellas de tu tipo diferentes a ti. Incluso si eso significaba casi detener tu desarrollo tecnológico.
¿Qué quieres decir con que te detuviste? ¿Hace cuánto tiempo pensaste que pusimos en órbita nuestro primer satélite? ¿Qué tiene eso que ver con tu punto? Pensé un rato. No sé. ¿Hace 2000 años? Eso sonó un poco bajo. Probablemente fueron más bien 2500 años. ¿Hace 2000 años? Él rió. En aquel entonces estábamos demasiado ocupados matándonos unos a otros con espadas por tierras agrícolas. Fue hace más de 220 años. Eso es imposible. Incluso con nuestras IA más avanzadas. No hemos logrado un avance significativo desde. Dejé de hablar. El humano había dejado claro su punto. Y en una muestra final de odio hacia aquellos a los que llamaban científicos, pero que consideraban brujas. Incluso abandonaron los motores FTL que inventaron por unos sublumínicos menos eficientes. Espera que, nunca renunciamos a FTL. Jo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo usaste cuando nos interceptaste? Me doy cuenta de que probablemente sea más rápido para ti. Pero resucitar a un Kresiok del estado sin vida puede llevar horas. Espera, ¿FTL te mata? Era como si la máscara de fría ira se hubiera derretido de repente, deleitando al mismo explorador curioso y entusiasta de antes. Y formuló una pregunta que nunca debería hacerlo. ¿FTL te mata? Esta afirmación era la más común de conocimiento. Al menos eso pensé. Nunca hagas suposiciones en el primer contacto. Eres inmune a los saltos FTL. Bueno, sientes algo las primeras veces. Pero te acostumbras. Supongo que nuestro cerebro puede adaptarse a las cosas que vemos. A diferencia del tuyo. ¿Ves algo durante FTL? Bueno, ¿hay alguna actividad errática en el cerebro que puede afectar tu visión? Supongo que esto es lo que te mata. Pero sí, si miras por la ventana mientras estás en el hiperespacio. La idea de mirar directamente al hiperespacio era demasiado para mi pobre mente después de este día agotador. Me desmayé.